Hey amigos, bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el cual estaremos trabajando con lo que sería nuestra práctica número 1 de todo este curso de HTML, que serán prácticas que luego estaremos utilizando en nuestro curso de CSS. De igual modo, un curso que se estará impartiendo más adelante de JavaScript, también estaremos utilizando estas prácticas, por lo que es de suma importancia para nosotros desarrollar nuestro proyecto siendo concienzudos de que quede lo mejor posible. El proyecto que vamos a hacer ahora es este proyecto que le estoy presentando por acá. Es un JPG que anda en la web. Vamos a utilizar este en concreto por ser un proyecto simple, una estructura muy sencilla, muy ligera, que vamos a desarrollar, como decía, ahora en HTML, y luego nuestro curso de CSS vamos a continuar trabajando. ¿Qué nos toca ahora? Por ser HTML, solamente colocaremos lo que es el contenido, o sea, todos los elementos, y pensando en otros elementos que luego vamos a utilizar. Por ejemplo, este fondo negro en el HTML no lo vamos a colocar, pero vamos a colocar el espacio donde se va a colocar este fondo negro. O sea, con qué etiqueta vamos a dar ese fondo negro, si lo vamos a definir desde ya, de inmediato. Habrán otras cosas que vamos a ver en este proyecto, en esta práctica número 1, que es cómo trabajar este logotipo. Voy a dar unos tips de cómo trabajarlo en Illustrator, cómo exportarlo en un modo de imagen o en diferentes modos de imagen, que eso son cosas de la clase. Y también vamos a ver cómo trabajar estas imágenes desde Photoshop y cómo podemos comprimirla lo más posible para que nuestro proyecto no sea muy pesado, no sea un proyecto que ocupe varios megas, sino que con pocos kilobytes podamos resolver este proyectico. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a pasar directo a la acción. Lo que yo voy a hacer es que voy a crear un nuevo documento. Este nuevo documento le voy a poner como nombre P1 de práctica 1 y lo voy a dejar por aquí. Recuerdan que habíamos hecho este anteriormente en esta carpeta. Entonces, la imagen con la que vamos a trabajar, para que lo tengan claro, yo la voy a poner en un vínculo en la descripción del video, de este video, de modo tal de que desde ese vínculo usted la descarga y de inmediato empieza a trabajar con esto. Ahí dentro usted coloca la imagen y deja eso ahí guardado. Otra carpetica que podríamos crear es una carpetica de IMG. En esta carpetica vamos a estar colocando las imágenes con las que vamos a trabajar. Recuerden que nuestro proyecto, la imagen que yo le presentaba anteriormente, tiene varias imágenes. En este caso son de laptops, podríamos colocar laptops igual o otros aparatos, solamente para tener una idea. Y vamos a agregar una carpeta de HTML. La carpeta de HTML nos va a servir a nosotros para crear los vínculos hacia los siguientes botones. Sí, vamos a crear esos vínculos, esos accesos, aunque de aquel lado no haya mucha información, pero sí debemos poder ir hacia aquel lado y regresar hacia acá, hacia lo que sería el inicio, si este es el inicio. Obviamente este no es el inicio, esto es el botón de servicios, pero sí vamos a tener la posibilidad de ir a inicio, de ir a historia y así por el estilo. Luego de haber hecho todo eso, voy a acomodar esto un poquitico por acá, bien pequeñito, como ya ustedes saben que yo suelo hacerlo. Me voy a dirigir de inmediato a mi Visual Studio. Voy a crear un nuevo documento y este nuevo documento lo voy a salvar bien dentro de la carpeta P1. En la carpeta HTML esto se va a llamar servicios.html. Fíjense que no le estoy colocando como nombre index.html porque no corresponde. En este caso corresponde exclusivamente servicios.html. Voy a guardar. Ya tengo aquí creado mi documento y voy a escribir HTML 2.5 para que me coloque todos los elementos de la documentación notación 2.5. En el caso de el Meta Viewport lo voy a comentar momentáneamente, aún no he explicado ese punto. Y aquí en el título voy a poner servicios. Luego de haber hecho eso, de inmediato voy a empezar a colocar elementos. Para saber exactamente cuáles son los elementos que voy a colocar, voy a poner la imagen por aquí, un poco más pequeña.
para ir viendo qué voy colocando. Primero, dentro de la etiqueta body, la que es la etiqueta en la que yo voy a colocar los elementos, voy a colocar una etiqueta div. ¿Cuál es la etiqueta div? Bueno, hay uno de los videos en lo cual yo indico y hablo muy bien de la etiqueta div. Voy a dejar la tarjeta por allá arriba para que puedan verla. Pero todos estos tutoriales, todas las etiquetas que vamos a utilizar ahora, ya está hecho en tutoriales anteriores, que es solamente cuestión de darle una repasada. Son videos cortos en su mayoría. Y dentro de esa etiqueta div tengo que tener tres etiquetas principales. Una de las etiquetas que tengo por aquí está por acá, la que es la de los botones de navegación. Voy a colocar nav. La siguiente etiqueta que voy a colocar es esta que está acá, que es la de la cabecera, donde tengo el logotipo. Voy a colocar header. Y la última etiqueta que tengo por aquí, que es donde tengo los accesos, voy a colocar address. Aquí lo que tengo es una dirección al blog, el contacto de la persona, en este caso del blog, y un contacto telefónico. Así que con una etiqueta como esta es suficiente. Entonces, en cada uno de los elementos, en cada una de las etiquetas, por ejemplo, dentro de nav, tengo un A que dice home, es como fuese el inicio. Vamos a ponerle home. Y este sí sería el index, así que aquí sería dos puntos slash, ya eso yo lo expliqué también, index.html. En este caso yo estoy indicando de que esta carpeta, este elemento de servicios, va a salir primero de la carpeta en la que se encuentra. Recuerdan que está en la carpeta HTML, y luego va a buscar el documento index.html. Voy a crear otro A, y este siguiente A va a ser de historia, escribirlo como está, y en el URL, como se refiere a nuestra historia, solamente voy a colocar historia, igual lo voy a colocar en inglés, history, solamente esto. En este caso no salgo porque este HTML de historia va a estar en la misma carpeta HTML. Eso quiere decir de que están en la misma ubicación servicios y historia van a estar en la misma ubicación, por eso lo voy dejando de esa manera. Eso ya yo lo expliqué y hablé bastante sobre eso, estoy sobreabundando. Voy a colocar otra etiqueta A, y esta es justamente este elemento de servicios, y por aquí lo coloco igualito, service, solo que en minúscula. Me falta un elemento más, que es el del trabajo, work. Así que esto lo coloco por aquí en minúscula también. Bien, así ya de manera muy simple yo voy teniendo elementos. Si yo vengo aquí a HTML, hago doble clic a este elemento y lo abro, me voy dando cuenta de que voy teniendo ya los botones. Esos botones obviamente no tienen nada atractivo todavía. Recuerden de que todo lo atractivo lo vamos a agregar con el CSS en nuestro curso de CSS, pero ya los botones están ahí y suponen ser funcionales, porque de inmediato yo le fui agregando a cada uno de los botones sus vínculos, sus accesos. Bien, según muestra, el siguiente elemento que va a hacer es el del header, que es el logotipo. En este caso yo lo voy a colocar como imagen, así que aquí voy a colocar un IMG. Aún no lo tengo, lo voy a dejar así vacío momentáneamente, más adelante lo vamos a colocar. Voy con el siguiente punto, que es el del address, que son las direcciones. Entonces aquí llevo otro A, que es un blog. Entonces el blog podría estar dentro de la misma carpeta HTML, así que voy directo y pongo blog.html, y ese punto HTML también aplica aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Así que todo eso debe tenerlo. Entonces aquí voy a escribir y aquí sí sería en mayúscula blog.
aquí lo voy teniendo. Entonces hay una separación porque ya están en bloques diferentes. Recuerden lo de la etiqueta de línea y de bloque, la importancia, ¿verdad?, de ir entendiendo todos estos elementos. Luego tengo otra sobre contactos, otra etiqueta A. Contáctanos. Voy a poner solo contacto minúscula y una última etiqueta que estará referencia al número de teléfono. Momentáneamente voy a dejar el número de teléfono de esta manera, como decía, un número falso. Hay muchas maneras en las que yo puedo colocar esto por aquí. La que se utiliza con más frecuencia en la actualidad es de colocar la API para poder contactar directamente al WhatsApp. La API básicamente es una dirección que se coloca más o menos de esta manera. HTTPS, ¿verdad? API whatsapp.com. Esto lo que está direccionando es a la API del WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona haga clic en el número, automáticamente va a acceder al WhatsApp de la compañía. Y seguido se coloca el número de teléfono. Por ejemplo, podría ser 1 000 000 0000. Obviamente todos los dígitos, el código de área, que son 3 números, y los 7 números del teléfono, del número telefónico. Esta es la manera más sencilla de colocarlo. Lo voy a dejar de esa manera. Si yo salvo y actualizo, quedaría así. Esa es la manera más sencilla y actualizada hoy en día. Hoy en día la mayoría de las empresas lo están colocando con ese método y es bastante útil y funcional, porque así tú puedes tener contacto directamente con tu cliente, con tu usuario, con la persona con la cual está interesada en contactar contigo. Bien, luego de hacer eso, lo que vamos a hacer es que ustedes le van a dar pausa al video. Van a pausar el video y van a desarrollar el proyecto hasta ahí. El siguiente punto luego de eso es hacer el logotipo. Vamos a hacer ese loguito. No exactamente como está, pero sí parecido, y lo vamos a hacer en Adobe Illustrator. Vamos a exportarlo y luego lo vamos a colocar acá. Esa es nuestra siguiente fase. Así que pausando el video y trabajando. El siguiente paso que vamos a dar es la digitalización del logotipo. Yo podría simplemente cortar el poquito de imagen y colocarlo, pero no es el objetivo. Dicho esto, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a traer la imagen. Tengo por aquí la imagencita de la práctica. La voy a traer por acá para de inmediato empezar a dibujar el pequeño loguito, que es este que está aquí. No lo voy a hacer tal cual, solamente voy a buscar una tipografía que sea un poco parecida. Escribo COFA. Esta se parece mucho casualmente. Vamos a buscar otra más. Tengo dos candidatas que son la Arial y la Myriad. Vamos a ver Helvética, se parece bastante también. Bien, dicho eso, voy a hacer un recorrido rápido entre la mayoría de las fuentes para ver cuál se parece, y en ella me detengo. Roboto, esta es otra que se parece bastante también. Bien, ya voy a elegir la tipografía. Entre las más parecidas tengo por aquí la Myriad Pro. La voy a descartar de inmediato porque la C no cierra de igual manera. La otra tipografía que tengo parecida es la Helvética. La voy a descartar de inmediato porque es muy ovalada. Entonces me quedo entre Arial y Roboto. Las dos son bastante parecidas entre ellas. Hay sí diferencias con la original, obviamente, pero la Roboto es más profesional, tiene más variables, así que yo la puedo poner un poco más light, ¿verdad?, para que parezca un poco más, si es lo que deseo. Voy a colocarla por aquí. Vamos a deformarla un poco. Vamos a cambiarle el color para que no sea un poco más visible, y vamos a reducirle el espacio entre letras. Correcto. Entonces, sí, regular. Ok, volvemos a regular. Ahí está. Ok, ahí está.
Aquí debajo dice algo que no interpreto en lo más mínimo. Esto me parece que es una especie de hoja lo que se ve por aquí, así que solamente voy a hacer algo como esto. Como la imagen está muy pixelada, no se interpreta de forma simple. Y lo que dice ahí abajo, por no saber qué dice, por no saber lo que dice ahí abajo, voy a escribir Quisqueya. Ok, eso es todo. Ponerlo pequeñito y un poco más medium, que sea más grueso y todavía más pequeño. Ok, ahí está. Obviamente nada de eso va en rojo, yo lo puse en rojo para poder tener contraste con lo que tenía debajo, así que esto lo voy a colocar ahora de color blanco, así es como debería ir. Y ya ahí tengo el loguito hecho. Una forma simple y rápida de hacerlo sin complicarme bastante. Voy a llevar esto hacia un lado, ya no necesito esto, y voy a trabajar directamente sobre la imagen. Entonces, en el caso de los elementos, lo voy a agrupar. Esto no es básico de Illustrator, el que está en este curso debe tener algunos conocimientos de Illustrator. De lo contrario, te voy a colocar un enlace en la parte superior en la cual yo voy subiendo videos de Illustrator de manera frecuente para aquellos que no tienen ningún tipo de conocimiento puedan ir entendiéndose con la aplicación. Esto va más pequeño. Momentáneamente voy a cambiar el color para poder verlo, luego vuelvo y lo coloco en blanco. Vamos a dejar copia, vamos a convertir en trazado. Ok, ahora sí. Y ahí. Que quede lo más cerquita posible. Un borde blanco que sea el mínimo, ¿verdad? Porque eso se suma en el tamaño de la imagen al final. Así que hay que reducirlo lo más que se pueda. Vamos a hacer esto. Y la guía inteligente me ayuda. Aquí. Aquí, correcto. Ok, vamos a centrar. Tratar de que no quede nada afuera. Ahí está mejor. Entonces está saliendo la imagen. Ok, ahí sí, está centradita. Bien, ahí tengo mi imagen. Ahora sí lo voy a colocar de color blanco. Que sea visible. Esto también puede ir en blanco, no importa. Y aquí las tengo en la paginita. Tengo la tipografía ya convertida en curva y lo demás. El loguito dibujado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a salvar el cambio. Eso lo almacenarán en un lugar donde ustedes tengan acceso nuevamente. No es necesario colocarlo en nuestra carpeta de proyecto. Tengan eso pendiente. En la carpeta con la cual estamos trabajando la página 1 no hace falta colocar la práctica 1. No hace falta colocarla ahí. Pendiente con eso. Y lo que se va a exportar, que es la imagen o las imágenes, porque vamos a sacar varios tipos de imágenes, sí hay que guardarla ya. Lo primero es que voy a exportar como, y entre las opciones que tengo aquí tengo la opción de JPG. Esa es la primera, es la opción más sencilla, más corriente, más tradicional. Le indico que use la mesa de trabajo. Si no indico esto, entonces lo va a seleccionar todo, y todo lo que esté fuera de la mesa de trabajo, lo que generalmente conocemos como página, también lo va a seleccionar. Así que le digo usar mesa de trabajo, le digo exportar. Me va a hacer algunas preguntas sobre las características que quiero utilizar al exportar la imagen. Lo primero es que el modo de color siempre debe ser RGB, siempre. Para pantallas siempre es RGB.
y la resolución en 72. Los monitores no despiden más de eso, así que 72 es más que suficiente. Le digo ok, eso es todo lo que necesito. Ok, aquí estoy dentro de HTML, vamos a IMG. Aquí está la imagen COFA, mesa de trabajo. Dice mesa de trabajo porque es el nombre de la página. Hacerle doble clic. Vamos a cambiarle eso para que tenga un nombre más digerible. Ahí no se ve nada porque está en color blanco, pero eso no es ningún problema. Vamos a las mesas de trabajo. Mesa de trabajo. Aquí está. Y vamos a cambiarle el nombre. En lugar de que sea mesa de trabajo, vamos a ponerle logo, solo logo y ya. Ahora sí voy de nuevo, archivo, exportar como, usar mesa de trabajo, exportar. Me pregunta las características, ella conserva memoria de lo último que hice, por eso lo mantiene en 72 de resolución. Ok. Y aquí lo tengo, COFA logo, está en versión JPG. Si me posiciono sobre la imagen puedo ver que dice que el tipo de elemento es un archivo JPG. La siguiente exportación que vamos a hacer es del mismo método, archivo, exportar, exportar como. Y en este caso, en lugar de ser JPG, vamos a exportarlo como PNG. Este es el formato de imagen en el cual podemos evitar que salga un fondo en la imagen. Entonces si yo le digo usar mesa de trabajo, lo mismo, para que no me utilice todos los elementos que están fuera de la página. Exportar. Me va a aparecer un pequeño cuadro de diálogo, igual que el anterior. Resolución 72, recuerden eso siempre. No me pregunta si va a ser RGB, porque el PNG, su naturaleza es para ir a pantallas. O sea, eso quiere decir que nunca me va a preguntar si es RGB, eso ya lo tiene implícito. Entonces, en el tema de del fondo, dice que previsualizar con fondo blanco, no le decimos que es transparente, así evitamos que tenga fondo blanco. No sé si ustedes ven el cambio, yo le puedo decir fondo negro, ahí veo la letra, fondo blanco no se ve, y fondo transparente es lo que queremos, porque el fondo negro yo lo voy a colocar con CSS. Le doy clic en OK, ahí está colocado. Salvo el cambio también, bueno, ir salvando todos esos progresos para poder ver qué tenemos y qué no. Vamos a ver de nuevo la imagen. Entonces aquí tengo ya dos, tengo el PNG y el JPG. La última exportación que me falta, que es la que les quiero mostrar, es la exportación en tipo SVG, que esta es la más actualizada, es la que más se está utilizando. El SVG es el formato de imagen en el cual se exportan los elementos con vectores y la imagen conserva toda su calidad, queda excelente eso. Entonces le digo usar mesa de trabajo, igual lo mismo, exportar. Me va a hacer algunas preguntas, que si tiene que tener CSS interno, lo dejo igual, no le cambio ningún cambio. Fuente SVG, eso es fundamental. Imágenes, conservar, incrustar, enlazar, eso si tenemos imágenes en la página. En este caso no hay ninguna, yo le puedo decir incrustar, conservar, es lo mismo. Los indicadores de objetos, y esto es para si los objetos o si hay capas, si yo quiero que utilice los nombres o que sea algo lo mínimo o lo único. Esos son variables. Simplemente sin modificar nada le doy clic en OK. Me voy a dirigir por acá y voy a ver el SVG. Aquí está exportado, ¿verdad? Dice COFA logo. Hay otra manera de exportar el SVG, que es en lugar de darle a exportar, le decimos guardar como. Y en guardar como tenemos la opción aquí donde le decimos el tipo de formato, que sea un SVG, que use la mesa de trabajo. Le digo guardar. Entonces aquí algunas variables, ¿verdad? Que son cambios básicamente
irrelevantes. Que si el texto es SVG, sí, nada de convertir a contornos. Subconjunto lo dejo tal cual, no hago ningún cambio con eso. Eso de que conservar capacidad de edición Illustrator, no le pongo eso, lo dejo tal cual. Otra vez el tema de las imágenes, hay más opciones, ¿verdad? Que estilo de elementos, Unicode UTF-8, que ya de eso hablamos anteriormente, y así por el estilo. Sin hacer ningún cambio le voy a dar clic en OK. Me pregunta que si deseo reemplazar el archivo, ¿verdad? Porque estoy guardándolo nuevamente, es lo mismo. Le voy a decir reemplazar, no importa, no voy a tener dos. Y ya está, entonces la carpeta, otra vez, ¿verdad? Lo mismo, Logo SVG. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a pausar el video, van a hacer todo esto que yo acabo de explicar. Dicho eso, ya saben, a trabajar. Bien, el siguiente paso que vamos a dar es para agregar el logotipo. En este caso, recuerden que Alt es para colocar una referencia de la imagen que se está viendo, así que aquí yo voy a poner logotipo, logotipo, y en search pongo la ruta, así que yo voy a salir /img/ entonces aquí coloco el nombre del logo. Entonces aquí tengo varios, tengo cofa _logo, y entre esos de cofa _logo tengo el .jpg, el .png y el .svg. Voy a colocar el .jpg primero, luego vemos cómo afecta esto, cómo cambia esto la dinámica de juego. Vamos a darle a actualizar y vamos a ver qué tal. Ahí no se ve nada. Vamos a ver inspeccionar, a ver si inspeccionar me permite verlo, porque recuerden que está de color blanco y por estar en blanco no me deja verlo. Bueno, ahí dice que hay una imagen, ¿verdad? Que hay un logo. Entonces sí me dice que está aquí, que está visible. O sea, eso es una realidad. El logotipo está ahí. Está .jpg, luego lo vamos a ir cambiando al png y al .svg para poder visualizar cuál es el comportamiento entre una y otra. Pero de momento ya tenemos el loguito, o sea, eso es ganar, ya está aquí colocado. Y según nuestra muestra, tenemos básicamente toda la cabecera colocada. Tenemos el div, que es la que vamos a colocar la franja negra. Tenemos el nav con los botones cada uno colocado. Tenemos el header con el logotipo y tenemos el address, ¿verdad? Con los contactos ya definidos. Luego de eso, entonces voy a crear una etiqueta article. Yo he hablado de la etiqueta article bastante, mucho he dicho que hace, para qué sirve y en qué momento debemos utilizarla. Y dentro de la etiqueta article voy a colocar un P. En este P voy a escribir service, a ver si está por aquí, sí, servicios, y debajo de este P voy a colocar otro P, y en este voy a colocar un pequeño loren, un texto falso cortico, ¿verdad? Que es esa pequeña descripción que se ve ahí debajo. Y el siguiente elemento, o los siguientes elementos que voy a colocar son section. Voy a colocar 3 sections, section 1, ¿verdad? Y cada section va a tener algo muy definido. Lo primero que tiene cada uno de los sections es un img, una imagen, que es esta que está por aquí. Luego de la imagen, cada section tiene un título, así que en esto lo voy a poner como un h3. Luego del h3 tiene un pequeño párrafo, un p, que de inmediato le voy a colocar un loren. En este caso lo voy a hacer más corto, no tan largo. Vamos a quitarle esta parte de aquí, perfecto. Y tiene un A, que es un botón que me lleva a otro lugar, así que aquí le voy a colocar un A. Entonces voy a ir nombrando. En el h3 le voy a poner web, y aquí en el botón le voy a poner info, para ponerle algo. Salvo, actualizo, perfecto. Ya tengo esos elementos, tengo el botón de web, tengo el loren
el texto corto, ¿verdad? Que sería este de aquí, y tengo el botón de info. Tengo esos elementos, me falta la imagen. Entonces para la imagen lo que vamos a hacer es que lo vamos a pausar hasta ahí. Ustedes van a trabajar con esto y yo voy a buscar una imagen, la voy a descargar y le voy a explicar cómo optimizar la imagen, cómo preparar una imagen para fines de web, porque no es solamente tomar una imagen cualquiera y colocarla. Si bien lo hemos hecho así, obviamente nunca hemos optimizado una imagen, y es lo que vamos a hacer en el siguiente punto. Así que pausar el video y cuando terminen entonces le dan play para ver la siguiente parte. Bien, con relación al tema imágenes que vamos a colocar, básicamente los criterios de búsqueda de imágenes son sencillos, son muy simples. Solamente puse en un motor de búsqueda que sea una laptop, que sea grande y que sea transparente. ¿Por qué transparente? Para que me aparezca en modo PNG. Porque según mi muestra, aquí se ve como un fondo ligeramente gris que yo voy a tener que colocar, y para los fines necesito que sea entonces las imágenes sean en transparente. Se pueden colocar varias, yo solamente voy a colocar una para optimizar tiempo. Y luego de tener la imagen, que es esta, la abro y la descargo. Ya yo la descargué y la tengo por aquí. El siguiente paso luego de esto es entonces optimizar la imagen. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer varias copias de la imagen para que podamos hacer una comparativa del tamaño, peso de la imagen. Esta primera la voy a nombrar como original. Así podemos ver realmente qué es lo que hacemos. Y a esta le voy a hacer una copia y le voy a poner como nombre PS de Photoshop. Esta es la primera que voy a editar. Lo que voy a hacer es que me la voy a llevar a Photoshop, ¿verdad? Voy a abrir la imagen en Photoshop. Ok. Y desde acá, desde Photoshop, voy a empezar a editarla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero es que estos bordes, ¿verdad?, que comprenden la imagen, deben estar más pegados. Me explico. De manera muy sencilla, voy a cropear con el crop tool, que es esta herramienta que está por acá. Se teclea con la C, a reducir un poco los márgenes de la imagen de esta manera. No hace falta que la imagen tenga tanto espacio, se le da solamente el espacio exclusivamente necesario, sobre todo si la imagen tiene sombras, y no es el caso. Esta imagen ni siquiera sombras tiene, así que voy a pegar esto aún más. Lo idóneo es que esté cerquita, que esté lo más cerca posible. Vamos a darle enter para que vaya cortando, acercarme un poco más. Tomo el crop de nuevo y sigo cortando. Aquí por este lado está bien, de este lado también. Bien, veamos. Aún se puede cropear un poco más, A ver si puedo. Aquí está bien ya. Aquí. Ok, mucho mejor. Bien, eso es lo primero, ¿verdad? Entonces tengo que hacer verificaciones de que la imagen esté en una resolución adecuada, como en este caso, que esté en 72 de resolución, y el sistema de medida que compete los elementos de imágenes que serán expuestos en pantalla son píxeles. ¿Qué quiere decir eso? Que la anchura y la altura que corresponde a la imagen quizás sea un poco exagerada, debe ser menos. Yo le voy a poner en píxeles 144 píxeles. Eso va a hacer que la imagen se ponga aún más pequeña, ¿verdad? Ella va a tener cierto nivel de pérdida de calidad, pero esa imagen se va a ver a este tamaño, quizás cuando mucho. Por ende va a ser una visualización aceptable de algún modo. Si aún no estoy conforme, yo podría, en este cambio que le voy a hacer, colocarle más. Por ejemplo, podrían ser 288 píxeles. Y si queda más pequeña, pero no afecta tanto, no se ve tan exagerado el tamaño.
Esto se ve por tamaño de imagen, y tamaño de imagen, image size para el que lo tenga en inglés, y el modo de imagen también debe ser RGB. Si en algún caso hace falta editarlo, entonces le hace clic en imagen, modo, y el modo debe ser color RGB. Es la misma dinámica, salvo el cambio. Si cierro Photoshop, entonces voy a ver el cambio entre las dos imágenes. Tengo aquí la original y tengo la nueva. Ya se ve diferente, se ve como que se desplaza un poco, baja un poco. Lo primero que tenemos que ver con relación a esto es el aspecto del tamaño, el peso que tiene el archivo. El archivo original, que es este, tiene 164 KB, ese es el peso que tiene. Y el nuevo, el que hemos editado en Photoshop, tiene 54 KB, o sea que ya es mucho más pequeño. Estamos hablando de que ha reducido un porcentaje de un de un 70% más o menos. Es una gran cosa. Otra manera de poder editar el tamaño de los elementos es con una página. Hay muchas, ¿verdad? Pero hay una en concreto que se llama TinyPNG. Vamos a desplazar esto hacia acá para ponerlo más grande. Con ella yo puedo subir imágenes del tipo que sea y comprimirlas. Eso hace que la imagen pese aún menos. Por ejemplo, esta de Laptop PS es la que es la de Photoshop. Si yo la arrastro para acá, la comprime, y fíjate que me está indicando de que la está bajando de 55 KB, que fue como yo le dejé con editarla en Photoshop, hasta 13 KB. O sea que ya ha reducido un 75%. Eso quiere decir que la imagen ahora pesa aún menos, y eso es ganar, porque nosotros cuando colocamos los proyectos web en las plataformas, en el servidor, ellos nos venden es un espacio, y ese espacio se agota. Entonces tenemos que tratar desde el principio, cuando estemos trabajando, ahorrar la menor cantidad de espacio posible. Y estos son de los elementos que se van a tomar en cuenta para evaluar su proyecto. Tiene que tener pendiente de que esto se va a evaluar, de que usted haya seguido los pasos, de que haya llevado la imagen a Photoshop, haya reducido el tamaño al máximo, que esté en 72 de resolución, y que la imagen, además, como si fuera poco, usted la haya comprimido. Yo estoy presentando Tiny, pero hay muchas otras. Es solamente cuestión de ir viendo las competencias que aparecen sobre esta misma página. Bueno, sin más preámbulo, le doy clic a descargar. Ella va a bajar la imagen. Descarga. A ver dónde la descargó, no veo dónde. Bueno, lo que está haciendo es que la está guardando. Entonces le voy a decir a salvar como. La voy a llevar directamente a dentro de la práctica 1, IMG, pero en este caso los nombres que tiene de PS y original no se lo voy a colocar, solamente le voy a dejar laptop. Si va a seguir siendo un PNG, cierro. Entonces aquí tengo ya la que voy a utilizar, que es 13 KB, y esta 54, que fue la que hice de Photoshop, y esta otra 167, que fue la que descargué originalmente. Aunque es una imagen comprimida, es una imagen que es 100% funcional para los temas de web. Recuerden que en web estas son cosas que se suelen ver pequeñas, o sea que ya puede ser que se vea aún mucho más pequeña de ahí, por lo que es bastante útil. Puede ser más pequeña de ahí todavía. Bien, lo que yo sugiero un caso como este, después de que se definió cuál se va a utilizar, estas dos imágenes, por ejemplo, se pueden sacar de ahí, no eliminar. Usted la saca de ahí, la pone en una carpeta aparte, donde usted va colocando los elementos editables de su práctica 1. Yo voy a hacer eso justo ahora. Por ejemplo, para P1, en un lugar aparte, en el que solamente yo voy a tener acceso, porque ya aquí esto no va a tener acceso al público. Le voy a poner punto 1, P1, editables. De aquí yo tengo todo lo editable de la práctica. Bueno, así que esto y esto, el de Illustrator, los tres van para acá. Lo saco de ahí. Entonces solamente me quedo con la laptop y los tres loguitos, ¿verdad? Que ya de por sí ellos ya
pesan poco. Puedo reducirlos también, si yo los paso por acá ellos reducen, lo que también es una ventaja, pero de momento lo voy a dejar así para no extender mucho este punto de la práctica. Bien, entonces vamos a continuar con esta práctica. Sin más preámbulo, vamos de inmediato a colocar la imagen que hemos optimizado. Así que aquí la dinámica es en la imagen, dos puntos, slash, recuerden que hay que salir, img, slash, y escribo laptop. Punto, esto es un PNG. Salvo el cambio, vamos a ver qué tal, si se hace visible. Correcto, ahí está saliendo de inmediato la imagen. Y entonces en el alt, recuerden que tengo que ponerle una descripción. Eso no es opcional, es reglamentario, siempre hay que hacerlo, siempre. Ok, tengo eso hasta ahí. Entonces un elemento a tomar en cuenta, yo coloqué el service y el lorem dentro del P, eso no, dentro de article. Eso no va ahí, eso va fuera de article, es un elemento independiente. Ok, correcto, ahora sí. Y entonces el elemento section se repite la cantidad de veces que sea necesario. Yo lo necesito 3 veces, lo repito 3 veces. En sentido práctico, ahora no tendría mucho sentido repetirlo porque es la misma información. Lo único que va a hacer es que va a crear un gran scroll en nuestra web, ¿verdad? O sea, tengo aquí los 3 elementos. ¿Cómo se colocan uno al lado del otro? Lo demás, todo eso es CSS, que es el siguiente curso con el que vamos a trabajar. Aunque parecen que son cosas que son vinculantes, que sin una no se puede hacer la otra. Recuerden que estamos tratando de acaparar la mayor cantidad de información de HTML para luego ir con CSS, que es para trabajar estilo. Por ende, por la misma razón, no voy a colocar esto 3 veces, solamente lo voy a dejar una sola. Y cuando ya vaya a trabajar con el CSS, entonces entenderán la razón por la cual es mejor, ¿verdad? Como es la misma información que yo voy a colocar, ya que ustedes colocan una imagen diferente en cada uno, un título diferente en cada uno, y el contenido puede ser siempre un lorem, no importa. Entonces, en el tema de info, que nos lleva a nosotros a una página adicional, aquí yo debo colocar una URL, pero de momento no pienso en nada, así que lo voy a dejar vacío. Entonces es a revisar cada uno de los elementos que he colocado, porque si bien que nos falta algunas informaciones, recuerden que este es nuestro primer proyecto, que se ha desarrollado en varias partes y se ha tomado un poco de tiempo. Pero sí, lo que voy a hacer es ir revisando, tener todos los elementos necesarios para cuando entremos a nuestro curso de CSS, que ya eso es en la semana que viene, estamos iniciándolo. Tener todo lo necesario aquí en este HTML para que de inmediato podamos empezar a incluirle elementos. Dicho esto, pienso que hasta aquí es suficiente. Recuerden que en el section luego vamos a repetirlo, vamos a colocar más cosas. Vamos a hacer que estos elementos empiecen a crecer y que se comporten, que se coloquen uno al lado del otro. Sin más por el momento y dejándolo de ese tamaño, solamente recuerden que es importante que se suscriban al canal y que activen la campanita. Esto, lo primero es que a mí me ayuda bastante para que el canal pueda seguir creciendo, pero además de eso es de suma importancia para que a ustedes les llegue la notificación de que cada vez de que yo suba un nuevo contenido. Bien, sin más por el momento lo dejo de ese tamaño.